Un cordial saludo, un abrazo fraternal como siempre y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para estudiar la palabra de nuestro Dios. Recuerden, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre le hacemos la invitación a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8, recordándoles que este ministerio es laico misionero. Esto es algo voluntario que nosotros hacemos. Nosotros ni recibimos paga, ni aceptamos ningún tipo de donativos. Esto lo hacemos con amor por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bienvenidos a nuestros estudios bíblicos y escudriñamos las Escrituras. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. El tema de hoy ya va a ser el tema número 156. Vamos a continuar con el tema principal de la ley moral y va a ser la parte número 10. Vamos entonces a elevar una oración a nuestro Dios para que nos acompañe y nos dirija en todo lo que se va a decir aquí. Padre de eterna misericordia, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, mi Dios. Te damos gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Como siempre, mi Dios, somos muy bien agradecidos, porque reconocemos que gracias a ti es que tenemos vida y salud. Y gracias a ti, mi Dios, es que hemos conocido este maravilloso mensaje de salvación. Y gracias a ti es que nos das la oportunidad de participar en esta maravillosa obra de la proclamación del Evangelio. Suplicamos, oh Dios, tu presencia en medio nuestro, de tal manera que todo lo que se diga y se haga aquí sea de tu agrado y sea dirigido por ti. Como siempre te pedimos que impresiones las mentes de aquellas personas que van a escuchar estos estudios, de tal manera que puedan conocer que queda poco tiempo, que ya tú estás muy próximo por venir y que te puedan abrazar como su Salvador personal. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Bueno, después del paréntesis que hicimos en el estudio pasado sobre el tema que cubrimos, ustedes saben que cubrimos un tema especial a petición de algunos hermanos sobre la Pascua, ¿verdad? Yo espero que aquellas personas que tenían algún tipo de duda sobre el significado y el simbolismo, la representación que encierra esa celebración de la Pascua, pues las hayan aclarado. Y entonces ahora estén listos para continuar con el estudio que veníamos siguiendo, ¿verdad? Como dijimos, el estudio principal es sobre la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Nos habíamos quedado en el estudio antepasado que habíamos leído los capítulos 13 y 19 del libro de Éxodo. ¿Por qué los leímos? Los leímos casi completo y ustedes tuvieron la oportunidad de leerlos aquí conmigo. ¿Por qué? Con el objetivo de que siguiéramos los eventos tal y como lo dice la Biblia, ¿verdad? Para evitar confusiones y para evitar malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque ya uno está acostumbrado a escuchar diferentes corrientes de pensamiento sobre los temas que dice la Biblia. Y sobre estos temas en particular hemos escuchado tantas tergiversaciones que verdaderamente uno se queda sorprendido. El problema es, mis amados hermanos y amigos, que muchos dirigentes religiosos, predicadores, introducen todos esos errores en sus predicaciones y como los feligreses sencillamente no corroboran con la palabra de Dios lo que le dicen, pues lo creen. Y finalmente ustedes ven muchas personas repitiendo como el papagayo un montón de disparates porque lo escucharon decir. ¿Ven? Eso es lo que nosotros queremos evitar.
Por eso es que prácticamente estuvimos leyendo texto por texto esos capítulos del libro de Éxodo, ¿verdad? Repasando un poquito para que podamos entrar en calor, lo que estudiamos en el tema anterior, la Biblia nos dice que después de que el pueblo de Israel pasara 430 años, ¿recuerdan ustedes, verdad? 430 años estuvieron ¿en dónde? En Egipto, la nación de Egipto. Y de estos 430 años, la mayor parte de ellos estuvieron como esclavos, ¿verdad? Como esclavos. Así que después que pasó ese tiempo, el Señor entonces decidió liberarlos de la esclavitud, ¿verdad? Liberarlos de la nación de Egipto, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Ese era el objetivo de Dios, ¿verdad? En el camino, leímos en la Biblia que mientras ellos estaban en el camino hacia la tierra prometida, Dios le propone a su pueblo, al pueblo de Israel, que Él quería hacer un pacto con su pueblo, ¿verdad? Él quería hacer un pacto con su pueblo. Y, lógicamente, el pueblo se tenía que comprometer en cumplir y obedecer ese pacto. Y vimos y leímos aquí en la Biblia que efectivamente el pueblo se comprometió en cumplir y en obedecer ese pacto, ¿verdad? En el capítulo 19 del libro de Éxodo, se nos dice que el pueblo de Israel llegó hasta un lugar que se llamaba el desierto del Sinaí, ¿verdad? Pero que a la misma vez, ese desierto del Sinaí tenía también un monte. ¿Y cómo se llamaba ese monte? El monte del Sinaí. Igualito que el desierto. ¿Lo ven? Y entonces leímos en la Biblia, porque lo proyectamos aquí, que el pueblo, cuando llegó al desierto del Sinaí, frente al monte Sinaí, el pueblo acampó. Dios les ordenó que se detuvieran y acamparan. Así que ellos acamparon allí en frente al monte Sinaí. Y mientras el pueblo estaba acampando en el llano, Dios llamó a Moisés para entregarles, ¿qué cosa? Para entregarles precisamente ese pacto que Dios quería hacer con su pueblo. ¿Están viendo? Y hasta ahí fue que nos quedamos. Eso fue en el capítulo 19. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios le entrega a Moisés parte de ese pacto que Él quiere hacer con su pueblo. Y entonces, miren lo que registra la Biblia, que es parte de ese pacto que Dios quería hacer con su pueblo. Allí en el capítulo 20 de Éxodo vamos a leer del 1 al 17. Habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero que también dice: hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová
al que tome su nombre en vano. Vamos a seguir. Cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para, no para ti, ¿para quién? Para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová Dios bendijo el sábado y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto. No matarás. Séptimo. No cometerás adulterio. Octavo. No hurtarás. Noveno. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Fíjense qué curioso, que entonces el pacto al cual Dios se refería cuando dijo que quería hacer ese pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel, era entonces, por lo menos parte de ese pacto, era los 10 mandamientos. ¿Ven ustedes? Los 10 mandamientos, los cuales ya nosotros hemos aquí estudiado en cantidad sobre los 10 mandamientos. Ahora, hay varios aspectos y varias consideraciones que nosotros hacemos énfasis en que debemos entender, hermanos, correctamente, importante, correctamente. ¿Y por qué correctamente? Por lo que acabé de decir hace un momento. Hay tantas personas que se inventan tantas cosas sobre la Biblia y sobre estos eventos que hay unas tergiversaciones extraordinarias, diferentes versiones. El objetivo nuestro es que todos ustedes puedan entender y puedan considerar correctamente todo lo que la Biblia dice, ¿verdad? En primer lugar, vamos a establecer algo. Ustedes saben que en el estudio anterior habíamos dicho de que existía un paralelismo, ¿verdad? ¿Verdad? O una similitud. ¿Entre qué? Entre lo que sucedió en el huerto del Edén con nuestros primeros padres y lo que ocurrió con el pueblo de Dios, o sea, con el pueblo de Israel. ¿Verdad que lo habíamos dicho? Vamos ahora a hacer mención de uno de esos paralelismos, que es precisamente este. En primer lugar, fíjense que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, los creó libres, ¿verdad? Libres. Adicional a eso, Dios le concedió lo que se conocía o lo que se conoce como el libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad que Dios le da al ser humano, en este caso a nuestros primeros padres, que fueron los primeros que fueron creados, para poder tomar la capacidad de decisión, o sea, de decidir, ¿verdad? De elegir, hermanos,
evaluar. Todas esas cosas. Dios creó a nuestros primeros padres con esa capacidad. Oigan, y todos nosotros la tenemos también, porque somos descendientes de ellos. Y por amor a Dios, también nos las concedió a nosotros. Fíjense que luego que Dios le concedió a ellos la libertad y el libre albedrío, fue que Dios le propuso a nuestros primeros padres en el huerto del Edén y les dijo lo siguiente: todo esto yo lo creé para ustedes. Ustedes fueron creados perfectos. Ustedes no tienen ningún tipo de defecto. No tienen pecado. Inclusive, mi gloria los cubre, refiriéndose a la gloria de Dios. Ustedes tienen aquí, esto se llama el paraíso. Mejor que esto, ustedes no van a encontrar en ningún lugar. Van a estar colmados de todas estas bendiciones. Encima de eso, ustedes fueron creados con la intención de que vivieran para siempre, de que no murieran. Pero, yo ahora, como ustedes tienen el libre albedrío, les voy a dar la oportunidad de ejercer ese libre albedrío. ¿De qué forma? Este árbol que está aquí se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ustedes quieren conservar ese estado de perfección que ustedes tienen y quieren seguir viviendo para siempre, no coman de este árbol. Sencillo. No coman del fruto de ese árbol. Ahora, saben que si ustedes comen de ese fruto, van a perder todo lo que tienen. Inclusive, van a morir. Dios fue claro con ellos. ¿Verdad? En ese caso, ¿qué fue lo que Dios hizo con nuestros primeros padres? Hizo un pacto de obediencia. ¿Verdad que sí? Era un pacto de obediencia. Y como ellos eran libres y ellos tenían el libre albedrío, ellos tenían el poder, ¿verdad?, de poder evaluar lo que Dios le estaba diciendo, poder elegir y entonces tomar una decisión. Y ellos pues dijeron que sí. Lamentablemente ellos después, más adelante, violaron ese pacto. ¿Verdad? Violaron ese pacto. Así que tenemos dos cosas. En primer lugar, nuestros primeros padres eran libres y tenían el libre albedrío para decidir si aceptaban o no el pacto. En segundo lugar, ese primer pacto que Dios hizo con nuestros primeros padres fue un pacto de obediencia. De igual manera, mis amados hermanos, Dios hizo con su pueblo. Dios, después de liberarlos de Egipto, cuando ellos también eran libres y ellos tenían la capacidad de evaluar, elegir y tomar la decisión, fue que Dios le propuso hacer un pacto. Fíjense que Dios les podía haber propuesto hacer el pacto cuando ellos estaban en Egipto. Y Dios les pudo haber dicho: bueno, yo los quiero sacar a ustedes, pero yo quiero hacer un pacto con ustedes. Si ustedes me obedecen, pues entonces yo los libero. Si no me van a obedecer, pues entonces ustedes se van a quedar aquí de esclavos. Eso era un chantaje, ¿verdad? Un chantaje. Pero como Dios no obliga a nadie, Dios lo primero que hizo fue liberar a su pueblo. ¿Están viendo? Liberar a su pueblo. Y luego que el pueblo fue libre, ejerció el libre albedrío, le propuso entonces hacer ese pacto. ¿Ven la similitud? ¿Y cuál fue ese pacto, mis amados hermanos? Parte de ese pacto es los 10 mandamientos. ¿Para qué son los 10 mandamientos? Pues para obedecerlos. Así que de igual manera, ese primer pacto que Dios hace con su pueblo es un pacto también de obediencia, igual que con nuestros primeros padres. Van viendo, me van siguiendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora bien, quiero aprovechar que estamos hablando sobre la ley moral o la ley de los 10 mandamientos.
hermanos, amigos, quiero dejar claro algunos aspectos que son muy, pero que muy importantes, que nosotros tenemos que conocer y que regularmente no se dicen, no se predican, no se les presenta a las iglesias. ¿Ven ustedes? No se les presenta. Pero como nosotros escudriñamos la Biblia y como nosotros le queremos presentar el evangelio completo de salvación, queremos presentárselo también. Porque es necesario que ustedes conozcan. ¿Para qué? Para que también puedan evaluar, puedan elegir y puedan tomar una decisión, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, la Biblia nos especifica que la ley de los 10 mandamientos, la ley de los 10 mandamientos es diferente. Diferente. Y esto lo queremos recalcar mucho. Es diferente. ¿A qué? A todas las otras leyes que Dios le dio a su pueblo. Ustedes recordarán, mis amados hermanos y amigos, no quiero escribir mucho porque me he hecho mucho tiempo y después el tiempo me quedó corto, ¿verdad? Pero haciendo un pequeño repasito, ustedes saben que en estudios previos habíamos dicho que los teólogos, ¿verdad? Los teólogos y especialmente los teólogos, ellos han cualificado, ¿verdad? Han calificado las diferentes leyes que Dios le dio a su pueblo. Porque como fueron tantas leyes y fueron tan abarcantes, cubría prácticamente todo, ¿verdad? El diario vivir del pueblo de Israel. Pues ellos lo que hicieron fue que las dividieron, ¿verdad? Y entonces habíamos dicho que una de ellas se llamaban las leyes civiles, ¿verdad? La otra eran las leyes sanitarias. La otra eran las leyes ceremoniales. Y la otra es la ley moral, que es la ley de los 10 mandamientos. Fíjense que los teólogos, oigan, los teólogos que hacen esta división o esta clasificación de las leyes son los teólogos, los mismos teólogos de las diferentes denominaciones religiosas. Son ellos los que han hecho estas divisiones, ¿verdad? Estas divisiones, por supuesto. Ustedes, cuando leen la Biblia, cuando estudian la Biblia, ustedes no van a encontrar. Miren, las leyes civiles son estas y estas. Las leyes ceremoniales son estas y estas. Y las leyes sanitarias son estas. Ustedes no van a encontrar eso. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esa división la han hecho los teólogos de las diferentes denominaciones religiosas, ¿verdad? Ahora bien, hay un problema, y es que aunque los teólogos son de esas diferentes denominaciones religiosas, hay una realidad, y es que la inmensa mayoría de la cristiandad, aceptan estas divisiones o estas clasificaciones en forma teórica, pero no en forma práctica. ¿Qué le queremos decir? Que cuando están estudiando de forma teórica, la inmensa mayoría de la cristiandad dice, sí, no, es verdad, fueron tantas las leyes que se tuvieron que clasificar porque eran diferentes, entonces aparecían medias mezcladitas unas con otras y demás, pues lógicamente para poder estudiarlas mejor, para poder entenderlas mejor,
pues entonces se clasificaron las diferentes. Eso está bien, eso está muy bien. Son diferentes y demás, ¿verdad? Diferentes. Eso en el aspecto teórico. Pero en el aspecto práctico, ¿qué es lo que la inmensa mayoría de la cristiandad enseña? La inmensa mayoría de la cristiandad enseña que todas, hermanos, todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel son iguales. Eso es lo que en la práctica enseña la mayor parte de la cristiandad, casi toda la cristiandad, la inmensa mayoría de la cristiandad, ¿verdad? Que todas las leyes son iguales. Oigan, que el significado que tienen es el mismo, el propósito que tienen es el mismo, la aplicación que tiene es la misma y que la vigencia que tiene es la misma. O sea, que para ellos, aunque están conscientes de que aún sus mismos teólogos han hecho estas clasificaciones, en la práctica ellos no lo aceptan. Ellos dicen, no te preocupes si todas las leyes son iguales. Es decir, que para la inmensa mayoría de la cristiandad, todas las leyes que están escritas en el Antiguo Testamento son iguales, tienen el mismo valor. Y como ellos piensan eso, como ellos creen eso, como ellos predican y enseñan eso, el enemigo ha encontrado, ¿verdad?, un medio para entonces meterse y entonces introducir la idea de que cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, abolió todas las leyes. Todas las leyes. ¿Ven? Por eso no es de extrañar que la inmensa mayoría de la cristiandad piense que cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, todas las leyes que estaban en el Antiguo Testamento fueron abolidas, incluyendo la ley de los 10 mandamientos. Van ustedes viendo el origen, cómo es que el enemigo es tan astuto y se va metiendo, ¿verdad?, dentro de la cristiandad para introducir malas interpretaciones, para confundir y para enseñar herejías. ¿Ve? Por eso, como decimos, es que usted le pregunta a cualquier hermano cristiano de cualquier otra denominación y entonces le va a preguntar a usted, oye, ¿por qué tú guardas el sábado si esa ley está abolida? Esa ley era para los judíos. Esa ley no nos aplica a nosotros, eso está en el Antiguo Testamento. Ajá. O sea que entonces el matar, el cometer adulterio, el hurtar y el a tu prójimo era también para ellos. O sea que tú ahora puedes hacer todo eso. Van viendo la lógica, hermano. Van viendo la lógica. O sea, espero que me sigan, que me vayan siguiendo. Ok. Por otra parte, hermanos, ¿me entendieron esa parte, verdad? Es ahí el por qué la inmensa mayoría de la cristiandad piensa, cree y predica que todas las leyes en el Antiguo Testamento están abolidas, porque para ellos todas son iguales, incluyendo la ley de los 10 mandamientos. Por otra parte, mis amados hermanos, es importante que nosotros, ustedes y yo, y todos los cristianos, estemos conscientes de otra cosa, que la ley moral de los 10 mandamientos, esta que aparece en Éxodo 20, y que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, hermanos y amigos, importantísimo que también lo entendamos. Esta no fue la única ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Entendimos eso, hermanos? Amigos, lo entendimos. La ley de los 10 mandamientos no fue la única ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Dios aprovechó
Y entonces, y le dio también algunas otras leyes. Como nosotros todo lo probamos por la palabra de Dios y por la Biblia, queremos que ustedes vean y me sigan en su casa, en su Biblia. Cojan su Biblia, hermanos. Hermanos, estamos en el tiempo del fin. El Señor está cerca. Nuestra única salvaguarda es la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos, no estamos relacionados con esto, nos vamos a pasar, porque lo que se avecina es fuerte. ¿Ok? Bueno, queremos enseñarles a ustedes y probarles que lo que estamos diciendo es cierto. Miren, esta es una de las versiones, ¿verdad? Habíamos dicho que en el capítulo 20 están los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí. ¿Lo cogiste? Ok. Sin embargo, cuando vemos acá, estando en el monte Sinaí, mire las otras leyes que Dios aprovechó y les dio. En el capítulo 21 dice, leyes sobre la esclavitud. Quiero ver si la ve ahí. Déjala quieta. ¿Estás viendo? Ya hay otra. Sigue, en el mismo capítulo 21. Leyes sobre el homicidio y la violencia. Mírala aquí. Okay. ¿Dónde fue dado eso? En el monte Sinaí. ¿Ok? Vamos a seguir. Leyes para amos y propietarios. Estamos todavía en el capítulo 21. ¿La cogiste, verdad? Capítulo 22. Leyes sobre la restitución. Esta que está aquí. Hermano, esto que yo le estoy diciendo lo corroboran en su Biblia. En el mismo capítulo 22. Leyes diversas. Que cubrían otras cosas, ¿verdad? La cogiste, ¿verdad? En el capítulo 23. Las fiestas anuales y de las primicias. Esta que está acá. Sí. ¿Ok? Hermanos, ven ustedes. Lo están viendo en la Biblia. Le estamos presentando la Biblia. Ustedes lo pueden corroborar en su casa con sus respectivas Biblias. La ley de los 10 mandamientos no fue la única que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Lo otro que estamos probando es que, por ejemplo, estas leyes, lo que son las sanitarias, civiles y ceremoniales, y esas cualificaciones que aparecen en esas Biblias, estas Biblias son mucho más modernas. ¿Ven ustedes? Modernas. Sin embargo, en la Biblia antigua, en las Biblias más antiguas, no aparecen ni siquiera en esas cualificaciones. Mire, se lo vamos a probar. Esta Biblia ya la hemos usado anteriormente. Esta Biblia es de la versión del 1909. Miren, capítulo 20. No dice nada. Y por ahí seguimos. Capítulo 21. No hay nada, ninguna que diga aquí lo que leímos en la otra, ¿lo vieron? Leyes de los esclavos, leyes sobre esto, mire, todo esto, todo, mire. No hay ninguna división. Capítulo 21, el capítulo 22, miren. Ninguna división, todo es escrito, todo es escrito. Esta Biblia es más vieja que aquella, por eso es que no tiene esas divisiones. ¿Ven lo que le queremos decir? Y sigue el capítulo 23, lo mismo, el capítulo 22 completo, capítulo 23, todo. O sea, que en estas Biblias antiguas no existe ninguna división, ni le dicen ustedes, mire, estas son las leyes del trato con esto es de... No, nada, lo que está escrito. Van, hermanos,
queremos que ustedes entiendan eso, ¿verdad? Me lo están entendiendo, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a seguir porque el tiempo sigue corriendo. Entonces, ya vimos que en el monte Sinaí, aunque la primera ley que Dios le dio a Moisés fue la ley de los 10 mandamientos, no fue la única ley. Ya vimos que incluyeron otras leyes en el monte Sinaí. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto, hermanos? ¿Por qué es importante? Lo que pasa es que hay un sinnúmero de hermanos, hermanas, que creen que la única ley que se dio en el monte Sinaí fue la ley de los 10 mandamientos. Entonces, cuando leen en el Nuevo Testamento, específicamente algunas de las escrituras del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se refiere a una de esas leyes que se dio en el Sinaí, automáticamente la gente dice, pues esa fue la ley de los 10 mandamientos. Aquí está hablando de la ley de los 10 mandamientos, porque esa fue la única ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. No le dio más nada, le dio más que esa. Ven ustedes cómo la ignorancia nos lleva a malas interpretaciones. Por eso es que queremos que todos tengamos este conocimiento. Esto entonces significa que cuando el apóstol Pablo o cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento se refiere a una de las leyes que se escribió o se dio en el monte Sinaí, tenemos entonces que hacer la investigación a qué ley es que se refiere específicamente, porque puede que sea la ley de los 10 mandamientos, pero no necesariamente tiene que ser la ley de los 10 mandamientos, porque esa no fue la única ley que se dio en el monte Sinaí. ¿Me van viendo? Entonces, esas personas que creen que esta fue la única ley que se dio allí, cada vez que leen el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo hace referencia a la ley que se dio en el monte Sinaí, no, esa tiene que haber sido la ley de los 10 mandamientos, porque Dios no le dio más ninguna. Me van siguiendo, ¿verdad? Ok. Fíjense lo que dice el capítulo 24 de Éxodo. 24 del 1 al 4. Miren. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni se suba el pueblo con él. O sea, solamente estas personas iban a subir hasta cierto punto y se iban a quedar allí. Moisés era el único que iba a subir. Dice el versículo 3, hermanos, por favor, síganme con sus Biblias. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Y miren lo que dice esto. Después que fueron allá, después que Dios le dio las leyes, y dice, y todas las leyes. Vamos leyendo, hermanos. Y después que vino del monte Sinaí, cuando bajó del monte, trajo, dice, todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Van viendo? Todas las leyes, no una en plural. Mire lo que dice el versículo 4, también muy importante. Y Moisés, ¿qué hizo? Escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Dice que Moisés escribió todas estas leyes. ¿Y en dónde las escribió? Las escribió en un libro. ¿Por qué nosotros lo sabemos? Porque nosotros escudriñamos las escrituras. Este es el capítulo 24, versículo del 1 al 4. Mire lo que dice el capítulo 24, el versículo 7. Y después tomó el libro del pacto. ¿Ven viendo? El libro del pacto. O sea, todas esas leyes
que Moisés escribió en adición a los 10 mandamientos. Las escribió en un libro y ese libro se le llamó el libro del pacto. Y lo leyó ante el pueblo. ¿Por qué? Porque llegó el momento de ratificar o confirmar ese pacto. Y ellos respondieron nuevamente: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Es decir, que nuevamente decimos, Moisés tomó todas esas leyes, las escribió en un libro, y ese libro se le llamó el libro del pacto. Más adelante vamos, esto es importante porque más adelante vamos a hacer referencia a ese libro del pacto, ¿verdad? Está claro lo que vamos hasta ahora, ¿verdad, hermano? Espero que me vayan siguiendo. Fíjense que hasta ahora todo lo que hemos hecho es leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? De nosotros no confundirnos, pero también para no dejarnos confundir de nadie, que cuando alguien venga a decirnos cosas extrañas sobre estos eventos que sucedieron allí, que son importantísimos para nosotros, y nos quieran meter, como decimos en buen español, gato por liebre, nosotros le digamos: espérate, negrito o negrita, eso no es así. Aquí en Éxodo dice esto y dice aquello, ¿verdad? Que usted por lo menos tenga el conocimiento. Entonces, nuevamente, conscientes de que Moisés escribió en un libro todas esas leyes en adición a la ley de los 10 mandamientos. Ok. Les pregunto, en ese momento, ¿fueron todas las leyes que Dios le dio a Moisés? Ahí estaban todas las leyes en ese libro. Pues seguro que no. Seguro que no. Para darles un ejemplo, hasta este momento, todavía Dios no le había ordenado a Moisés que le construyera un santuario, ¿verdad? ¿Saben lo que es un santuario? Santuario, ¿verdad? Hermano, esto se encuentra en Éxodo 25:8. Lo pueden ir a buscar. Santuario. ¿Qué santuario? Es un templo. Es el lugar donde Dios quería manifestarse y habitar con su pueblo, ¿verdad? Pero también en ese santuario Dios quería que se celebraran ciertas ceremonias, ¿ve? Ciertas ceremonias. Entonces, esas ceremonias, esas leyes ceremoniales que se aplicaban al santuario, las que se iban a realizar en el santuario, Dios no se las pudo haber dado en ese libro ahora. ¿Por qué? Porque ellos ni sabían que Dios quería que le construyeran un santuario. ¿Me siguen? Ahora, después que Dios le dijo, ok, van a construir el santuario, lo van a hacer de esta manera, le dio todos los detalles, los materiales que tenían que usar, el tamaño, las divisiones, los muebles que iban a tener cada lugar, todos los detalles. Después que le dio todo, entonces fue que le incluyó las leyes ceremoniales que se iban a celebrar en ese santuario. Por lo tanto, hasta ese momento, evidentemente, ahí en ese libro todavía no estaban todas las leyes que Dios le quería dar a su pueblo. Entonces, mis amados hermanos, espero que me están siguiendo hasta aquí. Es que estoy mirando el reloj porque ese reloj camina demasiado rápido. O es que yo hablo mucho. Lo que espero, mis amados hermanos, es que me vayan siguiendo hasta aquí, ¿verdad? Me vayan siguiendo hasta aquí. Entonces, de un principio, es que estoy revisando porque es que quiero recortar por el tiempo, pero hay algunas cosas que son importantes que no las quiero dejar. Ya me están siguiendo hasta aquí. Entonces, repetimos otra vez. Recuerden que habíamos dicho que
la ley de los 10 mandamientos era diferente, ¿verdad? A todas las demás leyes que Dios le dio a su pueblo. ¿Ven? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, en el poquito tiempo que nos queda? Vamos a empezar a establecer algunas diferencias entre la ley de los 10 mandamientos y el resto, todas las otras leyes que Dios le dio a su pueblo. Vamos a comenzar. La primera diferencia la encontramos y vamos a dar 3 textos sobre esto. Éxodo 31:18 dice, espero que no me vayan siguiendo en su casa con sus Biblias. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, ¿en dónde? En el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 tablas de piedra escritas por el dedo mismo de ¿quién? De Dios. Hermanos, amigos, vamos leyendo bien, ¿verdad? La primera diferencia establece Éxodo 31:18, que en primer lugar, ya leímos que Moisés había escrito en el libro, ¿verdad? Las otras leyes. Pero la ley original de los 10 mandamientos las escribió el mismo dedo de Dios en 2 tablas de piedras. No fue específicamente en el libro. ¿Ok? Vamos a leer Éxodo 32, 15 y 16. Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, estas mismas. Tablas escritas por ambos lados. Ve, aquí ya está dando otros detalles. De uno y del otro lado estaban escritas. Las tablas de piedra eran obra de ¿quién? Obra de Dios, no de Moisés. No las escribió Moisés. Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Nuevamente, Éxodo 32 confirma lo que habíamos leído en Éxodo 31, que quien escribió la ley de los 10 mandamientos fue el propio Dios, y no las escribió en un libro, las escribió en 2 tablas de piedra. Vamos a Deuteronomio, capítulo 9, los versículos 9 y 10. Ya aquí Moisés está haciendo un resumen de lo que había hecho previamente. Dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto, ¿de quién? Del pacto que Jehová hizo con vosotros. ¿Van viendo? Ese primer pacto que Dios hizo con el pueblo fue un pacto de obediencia. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Jehová me dio las 2 tablas de piedra. ¿Quién se las dio? Jehová. Escritas por el dedo de Dios. Y en ella estaban escritas todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea. Estamos conscientes, ¿verdad? Por lo menos 3 textos diferentes confirman lo que estamos diciendo. Los 10 mandamientos no fueron escritos originalmente en un libro con las demás leyes. Los 10 mandamientos fueron escritos originalmente en 2 tablas de piedras y fueron escritas por el dedo de Dios. ¿Ok? Ahora bien, después que Dios escribió los 10 mandamientos, sabemos que se está refiriendo a los 10 mandamientos, escribió algo más. Hermanos, ¿por qué decimos esto? Porque usted sabe que el enemigo se quiere meter en las iglesias y en la cristiandad y quiere meter ciertas confusiones. Hay algunos hermanos que dicen, hermano Pedro, pero es que los 10 mandamientos no fue lo único que fueron escritos en las tablas de piedra. Las otras leyes también fueron escritas en las tablas de piedra, porque eso era el uso y costumbre de esa época. Todas las leyes se escribían en tablas de piedra, así que la ley de los 10 mandamientos no fue la única.
Mira a ver lo que dice la palabra. Bueno, no me crean a mí, vamos a creer a la palabra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación. En el monte, en medio del fuego, la nube y la oscuridad. ¿Y qué dice? Y no añadió nada más. ¿Entendimos eso? Luego las escribió en 2 tablas de piedra en que me entregó. O sea, ¿en dónde fue que Dios no añadió nada más? En las tablas de piedra que le dio a Moisés y que él mismo escribió. O sea, que los 10 mandamientos fueron los únicos que fueron escritos en tablas de piedras por el dedo de Dios. Los únicos. Si alguien viene a decirle a usted, pero no fue lo único, porque en ese entonces lo que se usaba era que todo el mundo escribía en la piedra y con cincel y esto. Deuteronomio 5 dice que no. Usted podrá creer lo que usted le dé la gana, pero la Biblia me dice que en esos 10 mandamientos lo único que Dios escribió fue eso, nada más. En esas tablas lo único que escribió fueron los 10 mandamientos. Ok. Entonces, ya vimos que Moisés recibió las tablas de piedra, ¿verdad? En el monte Sinaí. Las cogió y lógicamente, ¿qué tenía que hacer? Pues bajar al pueblo porque se las tenía que enseñar al pueblo. Él estaba en el monte. Recuerden que él tenía que bajar al llano, que era donde estaba acampando el pueblo. ¿Qué sucedió? Cuando Moisés iba con sus tablas de piedra, una a cada lado, para entonces decirle al pueblo, mira, aquí tengo los 10 mandamientos, los escribió el Señor. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Éxodo 32, del 17 al 20. Cuando Josué oyó el clamor, porque Josué fue con él, y se quedó a cierta distancia, ¿verdad? Que gritaba, dijo a Moisés, hay gritos de pelea en el campamento, donde ellos estaban acampando. Pero Moisés respondió, no son voces de vencedores ni de vencidos. Yo oigo como cánticos de coro. Esto es cuando estaba bajando con las piedras, con las tablas de piedra. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, recuerdan, ¿qué hacía el pueblo? Adorando al becerro de oro, adorando a Baal. Cuando Moisés vio el becerro y las danzas, se enfureció. ¿Y qué hizo? Arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Rompió las tablas de piedra, las hizo añicos. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo en polvo. Y lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Verdad? ¿Qué pasó con las tablas de piedra? ¿Qué pasó con los 10 mandamientos? El pueblo ni los llegó a ver, porque cuando se enfureció, lo rompió, del mismo aire que le dio. Vamos a leer Deuteronomio 9, del 15 al 17, para ver si nos confirma, hermano. Estamos confirmando una cosa con la otra. Dice, yo me volví y descendí del monte, el cual ardía en llamas, con las tablas del pacto, nuevamente, ya lo habíamos mencionado, las tablas del pacto en mis 2 manos. Miré y vi que habíais pecado contra Jehová con el becerro de oro. Vuestro Dios os habíais hecho un becerro, que habíais pecado contra Jehová Dios, pues contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos, o sea, apartándose bien pronto del camino que Jehová os había señalado. Entonces, ¿qué pasó? Tomé las 2 tablas, las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. ¿Ven ustedes? El que iba lo más contento para mostrarle al pueblo las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, cuando vio eso, lo que hizo fue que se enfogonó, como decimos nosotros, y tiró las tablas de piedra. Y las rompió. Y entonces, hay muchos queridos hermanos que leen esto y dicen, pues ya tú ves, qué poquito duraron esos 10 mandamientos. Mira, ni siquiera el pueblo se enteró. Las quebró, las dejó ahí. O sea, que hay muchos que piensan que entonces hasta ahí llegaron los 10 mandamientos
Dice, no, pues mira, ahí llegaron. La rompió y ahí quedaron. Se rompieron. ¿Qué hizo Dios después que eso pasó? ¿Qué hizo Dios? Vamos a leerlo. Éxodo 34 del 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. ¿Ah? O sea, 2 nuevas tablas de piedra. Voy a escribir, no es que tú vas a escribir, yo voy a escribir nuevamente lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí, nuevamente, monte Sinaí, y presentarte allí ante mí. ¿Qué nos está diciendo? Que nuestro Dios, en su infinita misericordia y bondad, nuevamente escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Vamos a confirmarlo, Deuteronomio 10, 3 y 4. Hizo un arca de madera, este es Moisés hablando, de acacia. Labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Él, ¿quién? Dios. Él escribió en las tablas lo mismo, no añadió más nada, ni menos, lo mismo que había escrito antes. ¿Y qué fue lo que había escrito, hermanos? Léanlo. ¿Qué era lo que había escrito? Los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea y me las entregó nuevamente. ¿Ven? Hermanos, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué mensaje nos da esto? Oigan, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero la verdad es que la Biblia nos está diciendo que esos 10 mandamientos eran tan importantes para Él, que no solamente los escribió una vez, los escribió 2 veces. 2 veces, para que su pueblo conociera los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es el reflejo del carácter de Dios. Dios se quería dar a conocer a su pueblo, y esa era una forma perfecta para que su pueblo conociera cómo es el carácter de Dios. Y ven ustedes la diferencia donde Dios escribió con su propio dedo en las tablas de piedra únicamente la ley de los 10 mandamientos. Ya habíamos leído el texto donde dice, ustedes lo leyeron, lo leímos aquí, que Moisés escribió en un libro las otras leyes. Vamos a repasar otra vez otro texto. En Deuteronomio 31:24 dice, Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley, refiriéndose precisamente a todas esas leyes adicionales que Dios le dio a su pueblo. ¿Ve? ¿Me van siguiendo, mis amados hermanos? Les estamos presentando lo que dice la Biblia acerca de las diferencias que existen entre los 10 mandamientos y las otras leyes que Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Israel. En nuestro próximo estudio le hacemos la invitación, porque esta no fue la única diferencia, estas no fueron las únicas 2 diferencias. Hay algunas otras diferencias y es importante que ustedes la conozcan. Por eso le hacemos la invitación para que nos acompañen al próximo estudio. Así que te esperamos la próxima semana. Vamos a seguir escudriñando las escrituras en nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8.
Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.